¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de poder saludarlos desde Santiago. Estamos transmitiendo, pero también estamos en distintas partes del mundo a esta hora, porque estamos además, por cierto, ahí en Puerto Montt y también estamos en otros puntos del orbe. Los saludo muy afectuosamente y por supuesto que estamos muy contentos de acompañarlos durante esta jornada para tocar un tema que no es menor, un tema muy relevante, un tema que seguro va a seguir sonando y va a ser progresivamente mucho más llamativo a partir de lo que ya está sucediendo con el teletrabajo, con todo lo que está ocurriendo con las empresas, con la forma en que se está relacionando hoy día el mundo del trabajo. Nuevas competencias laborales para entornos digitales, herramientas, Google y filosofías de trabajo. Ese es el nombre que hemos querido poner a este conversatorio, un conversatorio donde pretendemos también ahondar en algunas temáticas que de seguro para ustedes que nos están viendo van a ser bastante relevantes en su quehacer diario. Pero antes de partir, por supuesto que quiero dar la bienvenida en particular a todas las personas de la Cámara de Comercio de Puerto Montt que nos están enviando en este momento, a todos sus miembros, a todas las personas que están asociadas y también, por supuesto, a todo el equipo de HumanNet, a las personas que nos están viendo en México, en fin, hay un montón de personas que hoy día están ahí pendientes de este conversatorio. Para iniciar esto, estamos con Eduardo Salazar Retamales, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Montt, quien nos va a dar este saludo de bienvenida. Eduardo, te saludo y te doy el pase de inmediato para que nos puedas también dar tus palabras. Mucho gusto y muy buenos días. Estamos con un problema de audio. Si puedes sacar el mute ahí, por favor. Estamos ahí viendo cómo se puede establecer la comunicación con Eduardo, que tiene un problema con el micrófono. Si lo puedes activar, estás con el micrófono desactivado, Eduardo, en este momento. Ahí estamos viendo qué es lo que sucede. Situaciones que se producen, por lo demás, siempre con estas transmisiones en vivo. No es primera vez que ocurre algo de estas características, así que estamos viendo cómo se puede retomar esa comunicación, ojalá que con ese audio de por medio. Estamos viendo ahí. No te estamos escuchando, Eduardo. Estamos con un pequeño inconveniente desde tu audio, pero vamos a seguir adelante y por supuesto que vamos a darle el pase a Eduardo en la medida que sea posible para que nos pueda dar alguna palabra o en su defecto vamos a tener esas palabras al final de este conversatorio. Ya les hablaba respecto a la temática en particular que vamos a tocar en esta oportunidad y para que tengamos esta temática, obviamente que quisimos también incorporar a dos profesionales de primera línea, dos personas que son ampliamente conocedoras de este ámbito en particular y lo voy a saludar de inmediato. De hecho, los tengo en la pantalla, entiendo, van a aparecer de inmediato. Estoy con Juan Maquena por un lado y por otro lado con Andrés Cardemil, a ver si los veo y los logro ver prontamente ahí en la pantalla. Te saludo, Juan, desde México, entiendo que está en este momento, y también Andrés Cardemil desde Santiago de Chile en este instante. Muchas gracias a ambos por poder estar en este conversatorio, amigos. Mira, la verdad es que me gustaría primero recibir algunas palabras muy breves tuyas, Juan, y luego voy a hacer una pequeña introducción a tu biografía. Buenos días, Juan Francisco, buenos días, Andrés, y a todos los que nos están viendo. Estoy encantado de estar aquí en este nuevo conversatorio y que podamos abordar estos temas tan interesantes y tan atingentes, ¿no es verdad?, con todo lo que está pasando en este nuevo cambio que estamos viviendo día a día. Yo efectivamente estoy en México, estoy en este minuto en Quintana Roo, en Playa del Carmen, así es que logré conectarme aparentemente y hasta ahora sin mayores problemas, lo que también es un buen aliciente para el tema que vamos a tocar respecto de la conectividad, donde ya no existen fronteras, Juan Francisco. Sin lugar a dudas, y lo vamos a dejar ahí para que la gente quede pendiente de aquello. Les cuento de inmediato, aprovechando que tengo ahí a Juan en pantalla, que Juan Maquena es MBA de la Universidad de los Andes, es magíster en marketing de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además es certificado en Apps Deployment y Apps for Work de Google, con amplia experiencia en el rubro tecnológico y tecnologías, clouds. Es consultor y fundador también de Sotexa, uno de los principales Google Partners de Workplace para Chile y Sudamérica, y además trabaja directamente con HumanNet. En el caso de Andrés Cardemil, también lo vamos a saludar. Te voy a dejar un minuto, Andrés, para poder pasar a Juan. Te voy a pasar ahora inmediato con Andrés, que lo tengo en la pantalla. Andrés, te saludo también muy cordialmente. Tus pequeñas Hola, palabras. muy buenos, sí, hola, muy buenos días, Juan Francisco. Buenos días, Juan. Igualmente encantado de estar acá y por supuesto desde ya agradezco la oportunidad de poder compartir con la gente, agradezco a la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt y también al equipo organizador de esta instancia, este conversatorio,
que son tan necesarios en los tiempos que estamos viviendo. Así que... Muy relevante lo que tú planteas también, Andrés, muchas gracias, porque sin lugar a dudas la Cámara de Comercio de Puerto Montt ha tenido la visión en torno a un tema tan relevante como esto que no han tenido todos. Y justamente en pro de que no haya centralismo estamos pensando en esto y en poder también tener ese conocimiento y traspasarlo sin lugar a dudas, porque si no, quedar encapsulado y solamente entre paredes no tiene mucho sentido. Comentar que Andrés Cardemil posee más de 20 años de experiencia en gestión de talento, también con formación y especialización en sociología de la empresa y gestión en recursos humanos. Además, es analista senior de mercado laboral chileno y latinoamericano, es consultor, con amplia expertise en metodología de investigación y estudios organizacionales, fundador de empresas HumanNet en Chile y además en Colombia. Los saludo, por supuesto, a ambos y quiero pasar de inmediato a comentar cuál va a ser la forma en que vamos a operar durante este conversatorio para generar interacción. Van a tener cada uno de ustedes, señores, 10 minutos para poder presentar su tema en particular y a partir de aquello vamos a generar preguntas. Voy a generar algunas preguntas yo para que también tengamos esa posibilidad. Luego de aquello, me gustaría que pudiesen también hacerse preguntas entre ustedes mismos, que generemos ahí también un pequeño debate entre los tres y por supuesto que vamos a tener también la posibilidad de preguntas desde las personas que nos están viendo en este momento en distintos puntos. Antes de aquello, permítanme hacer una pequeña reflexión, muy breve, por lo demás quise tomarme el tiempo de poder hacer algo, simplemente para poder hacer una introducción y decir un poco lo siguiente que me nace plantearles y que tiene mucho que ver con lo que ya hemos conversado anteriormente con Juan Maquena y también con Andrés Cardemil, pero que ha sido parte también de la dinámica que se ha generado en el mundo a partir de lo que significa el teletrabajo, las formas en que se está operando en aquello. El trabajo ha evolucionado de forma exponencial los últimos años, y qué duda cabe. Antes el trabajo que debía ser presencial en una oficina, en la fábrica o tienda, hoy día ya lo pudimos comenzar a hacer fuera de estas oficinas, fuera de esas tiendas, y cada vez con menos implementos hasta que nos encontramos con la revolución tecnológica o con la era de la información. En este nuevo contexto, las muchas herramientas que usábamos pasaron a ser simplemente dos: computador o un dispositivo inteligente y una conexión a Internet. El cambio no solo ha afectado a cómo usamos y percibimos los espacios laborales, sino también cómo interactuamos con clientes y colegas en el trabajo. La transformación digital que se esperaba fuese en 5 a 10 años, según los expertos, debió suceder en cosa de meses, incluso de días, gracias a la pandemia, y esto ha generado grandes éxitos y, atención, también estrepitosos fracasos. Si antes el margen de equivocarnos lo mitigábamos con meses e incluso con años de análisis, las empresas debieron tomar decisiones en cosa de días o semanas para seguir operando, fundamentalmente. En este contexto de digitalización forzada, aumento de costos por las compras de tecnologías, por la compra de tecnologías que seguimos probando o a las que ya seguimos intentando adaptarnos, ahí justamente es donde pensamos invitar a dos expertos para conversar de este tema bajo una mirada tecnológica, pero también, y atención, laboral y humana, donde abordaremos tecnologías de trabajo y en qué fijarnos al momento de elegirlas, como también de los frameworks de trabajo para más actuales, para también aumentar la productividad y la eficiencia. Fíjese entonces que acá hay una convergencia entre lo que es la tecnología, por un lado, pero también en la operatividad, en la forma en cómo debiésemos trabajar para hacer que esto sea más eficiente y también sin dejar de lado el componente humano. Vamos de inmediato entonces, sin más que decir, a las palabras de Juan Maquena, nuestro experto, quien nos va a hablar también de estas nuevas tecnologías, de lo que está pasando con aquellas, de cómo podemos utilizarlas de manera eficaz y eficientemente, que son dos cosas distintas. Juan, tú tienes la palabra. Muchas gracias, Juan Francisco. Agradezco tu introducción y saludo a todos quienes nos están viendo en distintas partes del mundo y especialmente a la Cámara por esta oportunidad y por hacerse cargo de algo tan relevante como es esta, y me van a permitir el quizás eufemismo, transformación digital forzada, ¿no es verdad? La pandemia nos obligó a acelerar el paso de manera estrepitosa y sin decir aguabá, porque el mundo tenía que seguir funcionando. El mundo se vio envuelto en esta crisis sanitaria compleja que nos pilló, yo me atrevería a decir, en el mejor pie que la historia nos ha podido encontrar. Si ustedes se fijan y analizan históricamente hacia atrás, la peste negra, las grandes pandemias que ha tenido la humanidad han sido devastadoras. Devastadoras porque han generado no solamente
consecuencias de salud para toda la gente que han sido tremendamente complejas y con consecuencias muchísimo peores que las de ahora. Pero, sin embargo, esta pandemia ha podido sobrellevarse de manera mucho mejor gracias, yo me atrevería a decir, Juan Francisco, a dos cosas. Por un lado, a la colaboración. Se logró sacar vacunas en tiempo récord, se logró avanzar en el trabajo digamos, de todas las medidas orientadas a paliar esto, y me refiero a las medidas científicas, ¿no es verdad? Es decir, al desarrollo de vacunas y todo eso, gracias al trabajo colaborativo, cuando científicos en Rusia, en Israel, en Estados Unidos, en Francia, donde se encuentran grandes spots de desarrollo tecnológico en términos de biotecnología, pudieron trabajar en forma colaborativa y en cosa de un par de meses teníamos ya las primeras vacunas. Por tanto, esta pandemia, además, en el tema de salud, nos pilla mucho mejor parados que otras, ¿no es verdad?, por todo el desarrollo tecnológico. Empresas se pudieron reconvertir en cosa de días, las más rápidas, y algunas se demoraron un poco más, claramente, y pudieron seguir funcionando. Si esta pandemia nos agarra en el año 1980, no solamente las consecuencias en términos de salud habrían sido enormes, sino que además en términos económicos, porque muchas industrias habrían muerto, muchas empresas no se habrían podido reconvertir y por tanto todo lo que genera la actividad económica se habría visto enormemente dañada. Yo voy a compartir pantalla para poderles mostrar algunas cosas. Mientras tanto, compartir pantalla, ahí está. Perfecto. Me dicen si lo están viendo, por favor. Ok. Vamos a ver un par de diapositivas acá. A ver, hay una cosa bien importante. El tema de la pandemia nos llevó a un cambio en la forma de trabajar. Nosotros trabajábamos de esta manera. Antiguamente, todos se acordarán, las oficinas uno al lado del otro. Y la pandemia permitió el poder seguir siendo productivos desde cualquier lugar. Yo, desde luego, estoy en México en este momento y puedo conectarme a este conversatorio, lo hago feliz y estoy en un lugar muy bonito en mis vacaciones, pero estoy contento de poder participar acá y lo puedo hacer gracias a que la tecnología hoy día nos permitió poder seguir siendo productivos desde cualquier parte. Y no solamente ser productivos, sino que también sociabilizar. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, yo viví en Europa y fue más fácil el poder alejarse de los seres queridos porque uno estaba más conectado. Uno tenía las llamadas de WhatsApp, tenía los chats, tenía distintas cosas. Y en ese sentido, y aquí dejo de compartir, en ese sentido la transformación digital a la que hemos estado expuestos nos ha generado también un cambio de vida. Hoy día podemos hablar con nuestros seres queridos en forma sencilla, a través de un teléfono, a través de un dispositivo inteligente, como decías tú, Juan Francisco, en forma sumamente natural. Y es ese cambio, es esa transformación digital forzosa, la que se vio de alguna manera acelerada por la pandemia, la que permitió al mundo, en las condiciones que nos encontramos hoy día, poder adaptarse mejor a este tremendo desafío. Yo te diría que eso es como la observación más importante que yo quisiera hacer, junto con la oferta de las herramientas que hoy día existen y, por tanto, la necesidad de las empresas de capacitarse, de avanzar en, digamos, en incorporar esos conocimientos a sus colaboradores y que ellos puedan seguir manteniendo sus fuentes de trabajo y, digamos, logrando el objetivo de la empresa, ¿cuál es? Generar mejores condiciones para sus colaboradores y para sus stakeholders o accionistas. Eso yo lo encuentro maravilloso y hoy día la tecnología nos permite, sin duda alguna, poder avanzar en forma mucho más firme hacia ese propósito. Una pregunta, Juan, te quisiera consultar algunas cosas que pueden ser relevantes en torno a lo que tú dices. Claro, porque el lado bueno es el lado de que efectivamente veníamos probablemente de una previa, que tú mismo estás planteando cuando hablabas, por ejemplo, de Europa, cuando uno ya se podía conectar por WhatsApp, cuando ya uno tenía un relacionamiento incluso ya del FaceTime para poder tener, digamos, esa conexión con su familia, etc. Correcto. Pero por otro lado también se genera una demanda imperiosa y forzosa que muchas veces puede llevar al error. Cuando uno está impositivamente llegando a un algo, que puede ser cualquier cosa, y particularmente en el ámbito tecnológico, la posibilidad de error también es bastante relevante, se aumenta.
Bajo ese punto de vista, ¿en qué debiéramos fijarnos? ¿Qué herramientas de colaboración de la nube debiéramos tener en cuenta justamente para poder aminorar por lo menos este error? Mira, voy a agregarte algo más a ese comentario, Juan Francisco. Una de las cosas que nosotros hemos observado en los estudios que hemos hecho de Google a nivel mundial es que las empresas antes de la pandemia contaban con una especie de Frankenstein digital, ¿ok? Lo voy a poner así de claro. Es decir, se usaban, por ejemplo, Zoom para conectarse, usaban Gmail para correo electrónico y usaban el Office de Microsoft para sus labores productivas. Durante la pandemia esto se forzó y muchas empresas continuaron en esa misma metodología, exclusivamente por falta de conocimientos. Hoy día hay herramientas basadas en la nube, como es el caso de Google Workspace, a quien nosotros representamos, que te entregan todo lo necesario para ser productivo y para poder adaptarte a este entorno de transformación digital. Tienes videollamada, tienes correo electrónico, tienes planillas de cálculo, tienes procesador de texto, tienes repositorio en la nube, tienes calendario, tienes todo lo que tú necesitas en términos generales, digamos, para poder ser productivo. El desafío de la empresa es capacitarse, es poder entender lo que existe para sacarle rendimiento. Nosotros hemos visto, Juan Francisco, desde que comenzó la pandemia, contamos con algunos indicadores bastante peculiares que muestran el nivel de profundidad de utilización de la plataforma y hemos visto un aumento sostenido de la forma de usar la plataforma. Lo voy a poner en palabras más sencillas. Esto es una especie como un Ferrari, ¿ok? Y el Ferrari al principio de la pandemia lo manejaban dentro del estacionamiento del Parque Arauco, ¿ok? Un Ferrari dentro de un estacionamiento del Parque Arauco es perder la plata, porque obviamente no le estás sacando el provecho al auto que tú le quisieras sacar. En la medida que ha ido aumentando la pandemia, las empresas responsables han hecho cargo de esto y han sacado el Ferrari hacia afuera. Han empezado a utilizar en forma más transversal las herramientas digitales disponibles en la nube y por tanto han podido ser más productivas. Te voy a pasar un dato, Juan Francisco. Según un estudio llevado a cabo por Forrester Research durante el año 2019, es decir, relativamente reciente, las empresas que tienen una utilización de sobre el 60% de las herramientas de colaboración de Google se ahorran prácticamente 9 días completos al año de trabajo. Esos son las vacaciones de una persona, o un poquito menos de las vacaciones. ¿Okay? Hay empresas que logran hasta un 80% y eso se convierte en 21 días, que son todas las vacaciones están pagadas, por decirlo de alguna manera. Es decir, la utilización de las herramientas no solo nos permite trabajar desde cualquier parte, sino que las posibilidades que nos da la nube, por ser la nube dinámica, eso es súper importante. Y un pequeño paréntesis, antiguamente ustedes cargaban un programa en el computador y tenían que ir y actualizarlo y ponerle el Service Pack 1, el Service Pack 2, oye, estoy actualizado, etc. Con la nube eso no existe, porque la nube está siempre actualizada. Está siempre con la última versión. Cuando tú utilizas las herramientas disponibles en forma medianamente, digamos, no sé la palabra, pero como asumida, pongamos un 60%, un 50%, ya los ahorros pueden ser totalmente medibles en términos de plata, en términos de productividad. Me quitaste la palabra de la boca con el tema del ahorro, porque yo quería cuantificar un poco qué pasaba cuando ese Ferrari salía finalmente del Parque Arauco, por decirlo de alguna manera y aprovechando tus palabras. Pero me llegan preguntas, y una de las preguntas que tengo acá es, a propósito de que hay mucha gente que nos está viendo que no son necesariamente grandes empresarios, sino que empresas medianas, incluso microempresarios o pequeños emprendedores. ¿Qué herramientas sugieres tú para ese tipo de empresa, Juan, desde tu ámbito? Bueno, sin duda, yo creo que es decir, yo tengo, por supuesto, estoy muy camiseteado con Google, es obvio, trabajo para ellos, pero efectivamente las herramientas de Google hoy día ofrecen Google Workspace en sus distintas versiones. Existen prácticamente 7 versiones de licenciamiento de Google Workspace. Hoy día solo con ello tienes a la empresa totalmente activa en la nube y lista para este desafío digital. Voy a hacer una pequeña explicación. En general, en las empresas existen, yo te diría que en términos bien generales, dos ambientes de interacción con los computadores. ¿Okay? Uno es el ambiente de interacción
con su propio sistema de facturación, ERP, CRM, ¿no es verdad? El propio sistema donde uno mete las órdenes de compra, donde uno lleva un control, qué sé yo, de la facturación, etcétera. ¿Ok? Generalmente esos sistemas hoy día existen, hay muchos y muy buenos, hay unos cuantos desarrollados en Chile, cloud, muy buenos, insisto. Y el otro ámbito es el ámbito de la productividad y la colaboración, que tiene que ver con tus planillas de cálculo, tus documentos que tú escribes, los correos electrónicos, el calendario, las reuniones que tú llevas a cabo con tu gente y con los colaboradores de la empresa, las videollamadas, etc. En esa área, Google Workspace es sin duda la mejor opción que hoy día hay en el mercado y, por cierto, la más económica. No requiere de implementaciones de ningún tipo, es solamente apretar un botón y seguir adelante. Se hace una primera implementación muy básica y ya está. Te olvidas de tener que estar manteniendo el sistema, haciendo actualizaciones, etc. En ese sentido, esta es una herramienta tremendamente poderosa que ofrece infinidad de posibilidades a las empresas. Y bueno, los datos están a la vista, los números hablan por sí solos, y esto se paga solo, por decirlo de alguna manera. 30 segundos para la siguiente pregunta, que es muy breve. Yo me quedé con una imagen tuya de la presentación donde aparecía esa niña en la playa, con su computador en la mano. ¿Sientes que esto está para quedarse o sientes que vamos a terminar en una suerte de híbrido entre que tengamos el tema telemático con todo este soporte, con todas estas posibilidades, tanto en lo humano como en lo técnico? ¿O ves que este asunto, digamos, es una cosa más bien del momento? La experiencia humana es irreemplazable, Juan Francisco. Yo, la persona adecuada para hablar de esto, sin duda, es Andrés Cardemil. Y yo pienso, por supuesto, que esto, si bien llegó para quedarse, vamos a terminar en un ambiente más híbrido, donde vamos a poder trabajar algunos días quizás de manera presencial, porque, repito, la experiencia humana es irreemplazable. Sin embargo, también vamos a tener más tiempo para nuestras familias. Vamos a tener más tiempo digamos, para ser usado en forma que valga la pena. ¿Cuántos de nosotros no se pasó en transporte público largos trayectos para llegar al trabajo? Eso se va a disminuir. Conozco gente que le ha cambiado la vida para bien con la pandemia. Es decir, hoy día están más tiempo en su casa, junto a su familia. Por supuesto que plantea un desafío, porque de repente estar con la familia al lado todo el día es muy complicado para poder trabajar. Pero el ser humano se adapta. Y esa es la definición de inteligencia según Charles Darwin. Yo la sostengo también, por cierto no me estoy comparando con Charles Darwin, ni mucho menos, pero es la capacidad de adaptación lo que nos distingue de otras especies, y eso hoy día se está poniendo a prueba. Perfecto, muchas gracias, Juan. Vamos a seguir conversando dentro de un ratito. Te pido muchas posibilidades también de preguntas para el final, para cuando tengamos que interactuar ahí por con supuesto. Andrés. Gracias. También para poder saludarlo. Andrés, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Me parece que acá hay un tema bien relevante también, Andrés, que dice relación, si me permites, con esta modalidad híbrida o no híbrida. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha gente que probablemente nos está viendo, que son pequeños empresarios o personas incluso que trabajan en el comercio, donde no es cosa de llegar y cerrar las puertas y instalarse en un modo netamente telemático, por decirlo de alguna manera. Al contrario, tienen que vender, tienen que estar en el lugar físicamente, hay transacciones, hay compras de cosas de tangibles, digamos. En este escenario en que estamos hoy día, ¿cómo ves que se va a generar esta situación? Te dejo la pregunta y por supuesto te dejo con la exposición. Y por otro lado también, ¿de qué manera podemos adaptarnos humanamente, sociológicamente, a este tipo de situaciones que hemos vivido como seres humanos, ni siquiera como una sociedad en particular, sino que como sociedad en su conjunto? Buen día. Hola, sí, bueno, nuevamente saludar a todas las personas que están viendo este conversatorio y también recordar que, junto con agradecer esta posibilidad, recordar que hoy en día también todas estas actividades, lo que estamos viendo en vivo, también queda ahí el registro, queda en el récord, por lo tanto puede ser visto después muchas veces y no sabemos también, y tiene que ver mucho con lo que estaba señalando Juan Maquena recién, del alcance y del impacto, porque al quedar este material, esta información hoy día disponible en la nube, en la red, incluso también nos puede hacer pensar que trasciende en los tiempos, porque quedan ahí. Entonces, considerando, Juan Francisco, lo que tú me preguntabas, bueno, la verdad es que no todos los negocios, no todas las organizaciones, no todas las empresas son iguales, evidentemente.
hay distintas realidades, hay distintas circunstancias, escenarios y contextos para cada cual. A algunos los pilló este momento de transformación intensiva, los pilló en un estado de situación y desarrollo distinto a otros. Sin embargo, más o menos como estamos compartiendo la misma época y somos todos contemporáneos, a todos nos pilló en simultaneidad el mismo tipo e intensidad de cambio. Entonces habrán algunos que estén más preparados para enfrentar el cambio en cuanto a sus equipamientos, en cuanto a su infraestructura, en cuanto incluso a las habilidades y conocimientos que podrían haber estado trabajando desde antes incluso de la pandemia. Y a otros quizás no los pilló, o esto ha sido un balde de agua fría, o también tiene una realidad, como decías tú, Juan Francisco, donde tiene que estar presencialmente. Entonces, lo que está sucediendo también, y no podemos dejar en el olvido del análisis, es que hay diversidad, hay una combinatoria de factores y elementos donde también lo que ha ido cambiando es el escenario. O sea, quien quizás no está sintiendo nostalgia, algunos, muchos sentirán nostalgia, o cuánta nostalgia sienten respecto del mundo y de la época prepandemia. Aquellos encuentros, fiestas, lo que ha cambiado del contacto entre las personas. Pero sin embargo, como sabemos, todo esto cambió abruptamente de la noche a la mañana, digámoslo así, porque aun cuando ha sido un proceso de los confinamientos que llegaron, pero prácticamente en pocas semanas todo de repente vino este lockdown, este cierre, que obligó a todos a ver dónde estábamos parados. Es una cosa parecida casi a este juego, no sé si recuerdan el juego de la sillita musical que está sonando y están todos girando y de repente se para la música y hay que sentarse. Y ahí es donde toma importancia también algunos conceptos y que ya hoy día están siendo cada vez más importantes. Se les ha denominado metodologías de trabajo y algunos van más allá y ya lo han denominado como verdaderas filosofías de trabajo, donde estos términos como el agile o la agilidad toma importancia. La capacidad de reaccionar tiene que ver también con cuán dispuesto, cuán abierto, cuán flexible tú estás para poder aceptar el cambio y la transformación. Quisiera mostrar ilustrativamente un poco, a ver, déjame poner acá en el screen sharing, acá. Correcto. Quiero mostrarles una lámina. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Ok. Entonces, les decía que cuando todo ha cambiado, hay básicamente dos alternativas posibles que te pueden, que tienes que tomar como actitud. O rechazas estos cambios, y esto es muy desde la psicología, puedes no escucharlo, puedes oponerte y puedes enojarte, estar con mucha rabia porque no acepta. El ser humano es un animal de costumbre y le cuesta muchas veces aceptar los cambios, viene la resistencia al cambio, pero el problema es que todo eso te puede llevar a sufrir. Entonces, o bien, cuando tú empiezas a aceptar, es más probable que practiques la paz. Cuando eres capaz de adaptarte y saltar y aceptar la transformación de manera ágil, también es más posible que puedas evolucionar. ¿Y por qué? Porque esto ya ha pasado antes. Déjenme contarles en un minuto que estamos viviendo una cuarta revolución industrial en un periodo de casi 200, un poco más de años, lo cual es muy poco en la línea del tiempo en la historia de la humanidad. Vivimos una revolución industrial ya ahí a mediados del siglo XVIII, donde la máquina a vapor vino a reemplazar muchas actividades humanas. Había un gran temor también de que esa revolución industrial iba a dejar al ser humano sin trabajo, pues vimos todo lo contrario. Rápidamente se precipitó una segunda revolución industrial ya en el siglo XIX, donde la electricidad vino a jugar un papel importante y la ciencia, investigando con todo lo que ya había vivido la humanidad antes, o sea, posterior al Renacimiento, empezó a la producción masiva. Y la automatización empieza a ser una presencia donde la producción en masa genera abaratamiento de los costos, optimización de los tiempos, en fin. Y ya en el siglo XX, la revolución industrial con la computación, con el invento del microchip, la microelectrónica aceleró todos los procesos informáticos y comenzó a reemplazarse poco a poco los análogos. Estábamos en los anales de transformar lo análogo hacia lo digital. Y hoy día, en plena revolución,
cuarta revolución industrial vemos como la inteligencia artificial, pero aquí es uno de los elementos que tú me preguntabas, Francisco, el combinar la digitalización combinada, pero también con biogenética, con robótica, el transporte, esto de incluso los mejoramientos genéticos a los alimentos, como vamos a ver, el diseño, las comunicaciones, la impresión 3D, la realidad virtual, la realidad aumentada, ha hecho que hoy día, ya ahora, tenemos que ser capaces de darnos cuenta que el futuro es ya. Y esta transformación es diferente a todas las anteriores que hemos visto. ¿Por qué? Primero por su velocidad, que es de una velocidad nunca antes vista, un alcance de una magnitud que no había ocurrido antes, porque esto es un fenómeno global, que todo el planeta Tierra está viviéndolo en niveles similares de intensidad, y el impacto que tiene, porque tiene impacto en todas las áreas de la vida. Entonces, y esta curva que es ascendente, más encima estamos viendo que se desarrolla en forma exponencial. Entonces, por eso les mencionaba que las metodologías, las filosofías de trabajo que hoy día están apareciendo requieren que nos capacitemos. El Agile, el Scrum, que son finalmente una forma de organizar el trabajo donde, por ejemplo, en el Scrum tú tienes que ir organizando y chequeando hacia atrás y está orientado en la obtención de un producto que tenga calidad. O el Kanban, que eso lo puedas llevar en la línea del tiempo y poder conocerlo de manera organizada para que poder hacerle seguimiento, para poder programar. Y en este mundo tan diverso, tan loco de alguna manera, el mundo VUCA, como les voy a mostrar a continuación, requiere también ese orden. Y todo eso va con la agilidad, pero la agilidad no es posible si no tenemos primero un cambio en nuestra mentalidad. Y para eso también, para contribuir a ese cambio de mentalidad, necesitamos también de un nuevo liderazgo. Y este es un elemento central y muy importante que quiero mencionarles hoy día, no quiero dejar de mencionarlo, porque el líder de hoy es un líder distinto quizás al que hemos visto, que reúne muchos atributos que estaban en el liderazgo clásico y todo lo demás, pero hoy día este líder se ha llamado un líder más interactivo, donde en primer lugar es alguien que está conectado con la pasión y con el compromiso de lo que está haciendo. Tiene una visión holística, global, donde puede considerar todo el contexto, el panorama, pero también tiene acción local y es ágil para resolver, para decidir. En ese sentido es rápido en el actuar, no es alguien que se queda ahí divagando. Distingue lo urgente versus lo importante, hacer ese cruce que cuesta tanto también en muchos ejecutivos y profesionales de hoy. Eso también quiero decirles que se puede entrenar, porque el líder debe ser prudente a la hora de lo importante, pero debe ser muy ágil en lo urgente. Si hay un incendio, algo se está quemando, imagínense si tengamos un liderazgo que se ponga a democratizar, que, bueno, levanten la mano los que están de acuerdo con que vayamos a buscar los extintores primero. No, hay que distinguir cuando las cosas son urgentes y hay que actuar rápido. Por eso conoce y aplica metodologías según sean las circunstancias y el objetivo a alcanzar. Además, es un gran conocedor de su equipo y de la cultura organizacional de su equipo. Es un hábil usuario de las herramientas tecnológicas, como recién nos mostraba Juan. Es alguien que está al día en comunicaciones, en el cloud computing. Es alguien que está preocupado de mantenerse actualizado. Fue hábil en la ofimática, en el task management, en fin, tanto software, los RP, los CRM para la gestión de clientes, la gestión de proyectos, en fin. Y sobre todo es alguien que está permanentemente capacitándose, aun cuando puede hacer de una manera autodidacta, pero es alguien que comprende que la actualización debe ser permanente en un mundo que cambia a diario. Necesitamos estar actualizados. Y tiene una alta capacidad para aprender, para reaprender y también para hacer claro para otros lo que es claro para él. Entonces, es un desafío importante que tenemos hoy día y por eso quería señalar, Juan Francisco, que ya no, nuestros conocimientos previos no nos bastan claramente. De acuerdo al último informe del World Economic Forum, hay que decir que el 50% de los profesionales de aquí al 2025 van a requerir lo que se ha denominado el reskilling, que de alguna manera es una actualización, una rehabilitación de habilidades, de conocimientos. Los conocimientos están en la nube, están en la red y no es lo importante, sino que qué es lo que hacemos con él. Por eso hoy día debemos entrenar mucho más orientados también hacia las capacidades, las habilidades. Piensen ustedes que el 65% señala este mismo informe de los empleos que van a tener los jóvenes que hoy día están entre primero y cuarto medio, o sea, que están en el colegio todavía, entre 14, ni siquiera aún existen. Entonces, claro que en este mundo disruptivo, el mundo VUCA, necesitamos nuevas aptitudes porque amanecemos a diario, todos los días desactualizados.
Y eso no es posible si no tenemos una nueva actitud. Y esa actitud debe estar orientada en ser flexibles, como lo he mencionado en muchas oportunidades, y en tener esa apertura mental que tenga a la base, sobre todo. Por eso hoy día hay una administración que se habla, hay mucha gente, autores que están hablando de la administración basada en valores, en una cierta ética, donde estamos en este mundo que está tan mixtureado, está ¿Ves? definiendo dentro de esa diversidad. No sé Sí, te si quería hacer un par de preguntas que me parece que pueden ser relevantes en relación a lo que tú estás planteando, que es muy interesante, porque nos habla de una filosofía, de una perspectiva, de un modo de ver la vida incluso de manera bastante distinta, digamos, a lo que tradicionalmente no estaba acostumbrado. Cuando haces este esquema o planteas esta cronología respecto a lo que ocurría en la revolución industrial, a lo que está pasando ahora, y cómo el mundo ha cambiado en 200 años tanto, y cómo cuando pensábamos en esa misma revolución industrial, que el hombre prácticamente iba a cavar un hoyo, poner la tumba y la lápida encima porque no iba a ser capaz de enfrentar una situación como esta de máquinas, evidentemente, claro, son escenarios bien interesantes de poder analizar. Varias preguntas, pero quisiera plantearte algunas primero que son las más atingentes y que tienen que ver con lo local, que es algo que no podemos dejar de lado, por cierto, porque hablábamos también de esta posibilidad de llevar este conocimiento también a la región, en particular a nuestros amigos de la Cámara de Comercio. Me plantean que el 78% de las empresas de la región, en particular, son microempresas. 78%. Estamos hablando de un número muy reducido de medianas y grandes empresas. Y me plantean básicamente, bajo tu opinión, en torno a cómo se puede trabajar con aquellas para generar justamente esta cultura digital, esta cultura que es tan importante para llegar finalmente a lo que tú estabas planteando. Bueno, efectivamente, en esta especie de diversificación también del mundo, es natural que veamos también que hay cada vez más emprendimiento, la presencia de microempresas y pequeñas empresas también nos hablan de esta nueva realidad en el mundo de la economía y los negocios, donde deben ir surgiendo los liderazgos. Los microempresarios, los pequeños empresarios son líderes de su entorno, de su realidad, de su negocio. Y por eso yo estaba queriendo compartir con ustedes la necesidad de fortalecer estas habilidades dentro de los liderazgos, porque finalmente son los líderes, aquellos que han definido y han emprendido en algún proyecto, los que también van transformando la cultura. Entonces, ¿cómo podemos, dices tú, abordar esta nueva realidad y tener las herramientas? En primer lugar, trabajando con esa capacidad que muchas veces, a veces las personas o aquellos que son líderes, quizás a veces ni siquiera lo han podido descubrir o notar del todo. De ahí que es clave aumentar el conocimiento de sí mismo. Todos de alguna manera podemos cultivar estos atributos, estas características de liderazgo, si es que queremos transitar hacia la transformación, porque finalmente las transformaciones que hemos visto en la historia de la humanidad hacen que aquellos que se adaptan son los que sobreviven, los que no tan solo sobreviven, sino que más bien pueden disfrutar y tener éxito en ese mundo transformado ya. Ya Darwin lo decía, no es la especie más inteligente la que sobrevive, sino que aquella que mejor se adapta. Entonces, esa adaptación proviene también de una mentalidad que requiere este liderazgo que necesitamos. Y no tengo ninguna duda que en Puerto Montt y en la región, ahí en el sur, están surgiendo a diario potentes e importantes liderazgos en cada una de las distintas áreas de la actividad económica también de la región y en el país también. 30 segundos para pasar luego a las preguntas o a la interacción con Juan Maquena. Estaba pensando en lo que planteabas tú respecto a las metodologías, a estas metodologías que se han ido posicionando como caminos a seguir para optimizar de alguna manera las capacidades y los tiempos de los equipos. Y ahí me acordé básicamente del balance score, en el fondo, del equilibrio y de las perspectivas para este equilibrio. Estoy hablando básicamente de las perspectivas del consumidor, estoy hablando de la perspectiva de los procesos internos, de la perspectiva de finanzas y por otro lado también el crecimiento, la perspectiva de crecimiento. ¿Cómo se logra este equilibrio a partir de ese balance scorecard? Bueno, en el caso del Balance Scorecard es de alguna manera tener en la pantalla, también en el dashboard, o sea, en tu tablero, de una sola mirada, ojalá, muchos procesos, todos los procesos de la organización, de manera de poder
Por eso hablábamos que el líder también tiene que tener esta visión holística, ser capaz de subir, igual que un dron, y mirar el bosque completo. Pero también no puede quedarse en la visión de mirar este panorama completo y ver los atributos y características geográficas, incluso geológicas o de colorido, de ver de cómo está ese bosque, sino que también hay que ser capaz de bajar. ¿Cómo puede este Balance Scorecard, que es una herramienta, discutidas también? Por eso se han incorporado ahora, Juan Francisco, estas metodologías nuevas, estas habilidades como el Scrum, el Agile, que pretenden ir en procesos rápidos y sistemáticos muy participativos, por lo demás, en equipo, donde los distintos especialistas van viniendo a las reuniones y van revisando lo que se acordó, los compromisos de la reunión anterior para hacerle seguimiento. Entonces, de alguna manera, necesitamos prepararnos porque también son técnicas y cuando uno aprende técnicas también puede ahorrar tiempo y finalmente ahorrar tiempo significa ahorrar recursos. Muy bien, muchas gracias por este tiempo también, Andrés. Vamos a estar en pantalla dividida en tres, en un triplex, como se dice periodísticamente hablando, y ahí tenemos en pantalla a don Juan Maquena, tenemos en el otro lado a Andrés Cardemili, también estoy en pantalla yo. Básicamente, estimados amigos, para poder interactuar un poco, me gustaría que ustedes mismos tal vez tengan algunas preguntas para poder hacerse y conversar unos 5 o 6 minutos en torno a lo que ven. Es muy interesante esta dimensión que estamos planteando porque estamos viendo desde un lado más técnico en el caso de Juan. Estamos viendo también el lado también más, no digo que Juan no sea humano, pero estoy planteando que tener una mirada tal vez quizás más holística de lo que significa esto y ver también cómo en ambos casos lo que se pretende también es, sin dejar de lado al ser humano, ir potenciando también el producto, ir potenciando esta gestión. Los dejo con la palabra y intervengo yo de a poquitito. Gracias, Andrés. Yo soy un ferviente admirador no sé si ferviente es la palabra, perdón, corrijo, pero sí un admirador de cómo Andrés plantea esto, porque tenemos mucho más puntos en común que lo que la gente cree. Al final, la dimensión técnica se basa en una dimensión humana. Y lo que ha pasado con la tecnología en los últimos años, y me refiero a todo orden de cosas, es que se ha humanizado, y nosotros en particular hemos intentado humanizar los procesos. En ese contexto, Andrés, a mí me encantaría que tú le dijeras a la gente que hoy día es un poco reticente, que tiene un poquito de miedo de dar un paso más allá, ¿no es verdad? Darle tu palabra, tu opinión, tu consejo respecto de ese paso que muchas veces no lo dan por temor. Es lo que nosotros vemos. Vemos muchas empresas que dicen, no, mira, esto es complicado, qué sé yo, ¿no es verdad? No hay nada que sea mejor para el espíritu humano que aprender, ¿no? Bueno, gracias Juan por el comentario y por la pregunta. Es natural que exista los temores, es natural porque lo desconocido genera incertidumbre y los seres humanos cuando estamos ante la incertidumbre nos viene una cierta fragilidad porque el no saber qué va a pasar también nos hace sentir como que puede, es un sentido de alguna manera de autoprotección, de querer resguardarnos, porque nos acomodamos con lo conocido, nos acomodamos con aquello que es una zona de confort que se llama. Pero cuando el cambio es drástico y aparece de esta manera y cada vez hay mayor especialización, donde cambian todas las formas en que nos relacionamos, entre las personas en las que consumimos, cómo compramos, cómo nos movemos en el transporte, cómo nos comunicamos, la distancia, las reuniones, y más encima vemos aparecer la tecnología con los robots, por ejemplo, donde hay gente que está preocupada hoy día que dice que los robots te van a quitar el empleo. Yo les diría una frase de Mark Vidal que dice, no te preocupes que un robot te pueda quitar tu empleo, más bien ocúpate si es que alguien que se lleve mejor con un robot te quite el empleo. Cuando todo cambia, Juan... Gran frase, por cierto. Claro, lo que pasa es que cuando todo cambia, el que cambia no siempre gana, pero lo que sí es seguro es que el que no cambia siempre pierde. De ahí que la invitación es, más que a tener la valentía, el coraje que hay que tenerlo, por cierto, es que también debemos aprender a convivir en la incertidumbre. Esto es más parecido a surfear en las olas del mar y no un surfista imaginarse o querer que esas olas estén como una taza de leche. Necesitamos también sentir esa aventura, esa adrenalina,
del movimiento. Y eso también lo dan los líderes. Andrés, te dejo la palabra para que le preguntes también algo a Juan, si te parece. Sí, por supuesto. Y en ese sentido, Juan, justamente cuando estamos viendo este cambio que es brusco y que hay mucha reticencia a veces a aceptar el cambio, también por el otro lado vemos que hay mucha gente que está con altos niveles de entusiasmo, que está con una mentalidad positiva, que está tomando la oportunidad del cambio como una verdadera oportunidad. Y yo también me he visto que gente más allá de las generaciones, gente adultos mayores, más de 70 años, que están fascinados con la tecnología, que están incorporando las herramientas. De acuerdo a tu experiencia, lo que has visto en este tiempo, sobre todo pensando en Workspace de Google, estas herramientas de la nube, ¿cómo has visto que ha reaccionado también la gente, el público? ¿Cómo ha sido el crecimiento, el aumento de los adeptos que están llegando? Yo tengo la sensación de que a veces pensamos que es más lenta la cosa de lo que realmente es. Sí, gracias por tu pregunta, Andrés. Mira, hemos visto una evolución sumamente interesante. Yo en lo personal, esto es un asunto muy mío, me declaro un sociólogo frustrado, porque no estudié sociología, pero me encanta el comportamiento humano. Siempre me ha gustado y de alguna manera lo hemos incorporado en Soltexa en forma muy intensa, porque al final del día las máquinas tienen que interactuar con un ser humano, ¿no es verdad? Nosotros hemos visto, y yendo a tu pregunta en lo puntual, hemos visto un aumento sostenido. Al principio fue más tímido, en los últimos 6 meses ha sido bastante más exponencial, porque la gente poco a poco le ha ido perdiendo el miedo. Yo no sé, no tengo idea, tú eres la persona indicada para contestar esto, yo no sé si es forzosamente o voluntariamente, no lo sé, pero le han tenido que perder el miedo de alguna manera a, ¿no es verdad?, a esta transformación digital, a empaparse con todo lo que está pasando, a saber que hoy día el trabajo se puede hacer desde cualquier parte, que además no solamente es trabajo, muchas veces es entretención. Yo tengo en lo particular, tengo un par de cercanos que son gente de 80 años y créeme que se manejan en Netflix mucho mejor que yo, porque se entretienen. Porque si ponen la televisión abierta, Francisco, aquí no es nada personal, la televisión abierta hoy día es, digamos, eso es una condena a una depresión. O sea, uno ve un matinal y se vuelve loco. Entonces la gente mayor está, la que puede, de verdad está intentando distraerse de otra manera. Hemos visto que hay gente que se maneja bastante bien en YouTube. Y eso a mí me da mucha esperanza, fíjate. Me da una esperanza en que esta ola la vamos a surfear mucho mejor de lo que algunos pronosticaron. Me da confianza en que en nuestro país, en Chile, la gente los desafíos los enfrenta con altura de miras, en todo orden de cosas. Y eso me llena de esperanza, fíjate. No solamente en lo que a mí compete, porque obviamente si esto funciona a nosotros nos va mejor, sino que además me devuelve la esperanza en la gente, que la gente los desafíos, cuando hay que tomar el toro por las astas, lo toman y van adelante. Y lo hemos visto y nosotros tenemos algunos clientes, y no puedo dar nombres naturalmente, pero tenemos un estudio jurídico donde creo que el menor tiene 70 años. Son gente que le gusta trabajar y son abogados que saben mucho y tener que pasarlos desde las escrituras físicas a escrituras que hoy día están digitalizadas mediante donde pueden encontrar cualquier tipo de juicio, palabra, mediante herramientas como Cloud Search, que son herramientas que están incluidas en Workspace, y ponen una palabra determinada, o ponen un root, o ponen lo que ellos quieran poner, que saben que está dentro de una escritura, y en esto lo encuentran. No tienen que bajar una bodega, abrir 25 cajas y empezar a revisar escritura por escritura dónde estaba el juicio que vieron hace 20 años atrás. Eso es sumamente esperanzador. 30 segundos para cada uno, señores. Les dejo una pregunta que yo creo que es la pregunta que tienen probablemente otras personas. Me gustaría que se situaran en unos 10 años más, cierran los ojos 10 años más y me contestan. ¿Trabajo híbrido, telemático o mixto? Cuando quieran. Bueno, no Andrés, sé si yo te doy la palabra a ti. Sí, a ver, yo claramente te diría que va a haber una cosa híbrida y va a ir moviéndose
continuamente. Si vamos a estar entrando ya en una quinta revolución donde además la inteligencia automatizada va a venir en este futuro de la singularidad, donde las máquinas, vamos a decirlo así bien fácil, las máquinas autoaprenden y van perfeccionándose, finalmente lo que nos va a importar es cuál va a ser la actitud que tenemos en el trabajo, la flexibilidad, la adaptabilidad, el ser solucionadores de problemas, porque finalmente los seres humanos son los que pueden sentir, crear, intuir, reflexionar, y a diferencia de las máquinas que no lo pueden hacer. Entonces va a ser combinado, va a haber hibridez claramente, y finalmente aquellos que quieran tomar la oportunidad de también encontrar un espacio de satisfacción y felicidad en su trabajo, quizás esta es la mejor ocasión para hacerlo. Y no se lo digo solo a los jóvenes que son más nativos en estas herramientas, sino que sobre todo a la gente mayor, que es la que ha sido más desafiada a vivir la transformación. Juan Maquena, ¿trabajo híbrido, telemático o mixto? Yo creo, mira, hay una cosa que quiero mostrar. ¿Están viendo mi pantalla en este momento, no? Ahora la estamos viendo. Esa imagen me encanta, todos la hemos visto. Y es la imagen de una persona en una caja autogestionada. Y esta me gusta más todavía, porque es una señora un poco mayor en un supermercado que está haciendo su compra y pagando en la caja en forma, digamos, autogestionada. Yo estoy con Andrés. Yo creo que vamos a llegar a un ambiente mixto, híbrido, donde no todas las industrias van a tener la misma lógica, porque convengamos que si tú vas al supermercado o vas a un home center o vas a algún lugar donde necesitas el contacto humano, va a seguir habiendo gente. Se necesita la gente. La gente es el centro de atención. La gente es el centro de nuestra sociedad. Sin embargo, hay otros trabajos en que sí podemos hacerlo desde casa y yo creo que va a ser un ambiente híbrido, me la juego en un 100%. Las máquinas no nos van a reemplazar, pero sí nos van a ayudar. Y esa es un poco la idea. La idea es que saquemos provecho de estas herramientas, de estas máquinas. Hoy día, al final, una herramienta como Google Workspace es un conjunto de máquinas que te entregan esas herramientas. Entonces yo me la juego por eso, sin duda. Perfecto. Andrés, como siempre, un gusto. Juan, que tengas un muy buen pasar por allá por México también. Muchas gracias por haber estado con nosotros, amigos. De verdad, desde sus puntos de vista, es muy relevante porque finalmente todo converge, ¿no? Todo converge. Y como bien decía Juan también, claramente las cosas no son solamente blancas o negras, no solamente lo técnico y lo humano, ni van por caminos distintos, al contrario, vamos en una misma carretera y rumbo al mismo lugar. De hecho, lo técnico lo hicieron los humanos. Pero bueno, en fin, un abrazo grande para ustedes, muchas gracias, y en particular quiero dar un agradecimiento muy especial a la gente de la Cámara de Comercio de Puerto Montt por haber también accedido a participar en este encuentro que sin lugar a dudas es muy relevante. Y no solamente acceder, sino que también tener la visión de lo que estamos empeñados, digamos, en poder plantear, porque de una u otra forma también es ese futuro que lo tenemos en la mano y que ya habla de una quinta revolución. Antes de cerrar, quiero dejar con ustedes a Juan Luis Faúnde, gerente de la Cámara de Comercio de Puerto Montt. Saludo también a Juan, hemos tenido la oportunidad de conversar en otras oportunidades, pero te dejo, Juan Luis, con la palabra. Muchísimas gracias. Tú despides y yo por mi parte también estoy dándole el agradecimiento a todos ustedes por haberse conectado a este conversatorio. Hasta muy pronto. Gracias, Juan Francisco. Buen día. En nombre de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt, simplemente agradecer a todos los que se conectaron a este importante encuentro, a los expositores, a Andrés Cardemila, a Juan Maquena, y especialmente a nuestra empresa socia HumanNet, con la cual hemos establecido esta especie de alianza estratégica, sin duda, que es un trabajo colaborativo que continuará, sin duda, para abordar múltiples temáticas. La jornada de hoy abordamos temas muy relevantes, muy atingentes, muy necesarios en función del nuevo escenario que estamos viviendo, y nuestro rol como gremio es propiciar este tipo de instancias y colaborar en acortar gradualmente las brechas digitales y mejorar, sin duda, las competencias de todo tipo en este ámbito. Como se abordó en este conversatorio, hoy tenemos una oportunidad gigantesca en realidad para readecuar y transformar los modelos de negocio tradicionales. Debemos aprovechar, como indicaba justamente Juan, aprovechar todas las herramientas tecnológicas disponibles, pero también debemos estar conscientes que se requiere una readecuación también de los perfiles de recursos humanos con consumidores más digitalizados, más exigentes, y otro tipo de habilidades, como indicaba Andrés, habilidades de tipo sociodigitales, otro tipo de liderazgo. Son desafíos que sin duda como Cámara estamos asumiendo. Para finalizar, y en esta lógica de trabajo sistemático, con una mirada público-privada, contarles que estamos como Cámara también trabajando fuertemente con la Dirección Regional de Cercotec, muy alineado en estas materias, organizando ciclos
de seminarios y conversatorios en varios proyectos, lo cual agradecemos. Así que simplemente gracias a todos ustedes por conectarse y los esperamos reencontrarnos prontamente en futuros eventos. Gracias, Juan Francisco. Gracias a todos por conectarse.